Estamos comenzando un nuevo libro de la Torá, el libro de Bemidbar, Sefer Bemidbar, libro de números, y la parashá del comienzo de este libro lleva ese mismo nombre, Bemidbar. El pueblo de Israel se encuentra ya en el desierto y la idea que surge de este texto es que se encuentra preparado para poder, comenzar a avanzar en el desierto, que finalmente lo llevará todo este camino, esta jornada, hacia la conquista de la tierra prometida. Obviamente, como nosotros sabemos, finalmente van a ocurrir situaciones complicadas que van a trastocar este proyecto, pero esto vendrá más adelante. Por el momento, el libro comienza con la estadía en el desierto y el proyecto de que el pueblo de Israel sea censado. Llama poderosamente la atención que haya un intento nuevo en este momento, indicando el tiempo y cuándo esto tenía que ocurrir, un nuevo censo cuando en realidad el pueblo de Israel ya había sido censado, lo que calcularíamos más o menos en el mismo año, en dos oportunidades anteriores. ¿Por qué el intento de reiterar una y otra vez la cuestión del censo? El pueblo de Israel fue censado inmediatamente antes de salir de Egipto. El pueblo de Israel es censado después del becerro de oro para ver, frente a esa catástrofe y los castigos que hubo, cuántos hijos de Israel habían quedado. Y ahora nuevamente el censo. Rashi, el gran exegeta medieval, él dice que Dios cuenta al pueblo de Israel por amor. Y muchos preguntan, ¿cómo puede definirse el censar por amor cuando hay toda otra gran tradición que dice que el adjudicarse y participar de un censo era una cosa peligrosa? Por eso cada uno tenía que colocar, cuando se censaba, parte de su riqueza, o sea, mahatzita shekel, el medio shekel, como para que pueda redimirse él del evento del censo. Entonces, hay un autor interesante que trata de ver en qué se manifiesta el amor por el censo y qué virtud tiene. En el caso particular de nuestra parashá, esta virtud es descubierta por algunos exégetas a partir del lenguaje que se utiliza. Y quiero traer en este sentido la opinión del gran rabino Lord Jonathan Sacks, que escribe uno de sus artículos sobre liderando una nación de individuos. Él dice así: la respuesta a esta pregunta, si realmente el censo representa un acto de amor por parte de Dios, está en la frase de la Torá que la Torá utiliza para describir el acto de censar. En hebreo dice, Se'u et rosh, literalmente, levantad la cabeza. Entonces el autor explica que en realidad el idioma hebreo, tiene muchas palabras mucho más comunes que esta media sofisticada para decir que los hijos de Israel estaban siendo contados. La palabra limnot, la palabra lifkot, la palabra lispor, la palabra lachshov, ¿no? Estos nombres son típicos para eso. Pero ¿por qué utiliza una frase es levantar la cabeza? Si tenés que censarlos, los contás. ¿Por qué levantar la cabeza? Entonces, ya que la Torá en general usa palabras más sencillas y menos bizarras, la respuesta que este autor da dice: en cualquier censo, recuento o nominal, hay una tendencia a centrarse en el total. La multitud, la masa, y aquí está una nación de 60 millones de personas, o una empresa de 100.000 empleados, o una multitud de deportistas de 60.000 individuos. Cualquier total tiende a valorar al grupo o a la nación en su conjunto. Cuanto mayor sea el total, más fuerte es el ejército, más popular es el equipo y más exitosa la empresa. En este sentido, pareciera como que el texto de la Torá quiere que todo el mundo se comprometa con el proyecto en el que van a llevar adelante, que es nada más y nada menos que el cumplimiento de uno de los elementos centrales de la tradición histórica hebrea, que es la conquista de la tierra. Entonces todos tienen que participar y todos tienen que saber con quién más cuentan para eso. Pero a su vez, la expresión levantar la cabeza es como si el texto quisiera pedirle a cada uno que cada uno se sienta responsable de quién es. En general, dice el autor, cuando de pronto la gente se masifica, ustedes son 100.000, uy, ¿cuántos que somos? ¿Pero qué representa cada individuo de esos 100.000? ¿O cada persona de esos 60.000? Cada persona es un alma única e irreemplazable, que Dios lo creó con un espíritu especial y con un proyecto especial. Está el valor del individuo, que cada uno con su brillantez, con su talento particular, con su sentido y valoración exclusiva, que ningún otro lo tiene, ya que cada individuo y cada alma es única e irrepetible, le puede aportar también a este grupo humano. Es la unión de tener la fuerza por estar todos juntos,
pero a la vez que cada uno pueda levantar la cabeza y decir yo soy yo y represento esta idea y tengo esta propuesta. Entonces, Rashi explica que, por supuesto parafraseado por el pensamiento de Sachs, de que en realidad el que levanta cada uno la cabeza, aunque sean contados de a miles, es para que se preserven los individuos. Y a mí humildemente me parece como que una de las características que tiene nuestro pueblo es que jamás permite que el hombre se masifique. Contamos todo el tiempo para ver cuántos somos, con cuántos contamos para llevar adelante nuestros proyectos, pero jamás estamos dispuestos a cosificar a cada una de las personas. Los autores muchas veces explican que cuando una persona solamente es contada para ver cuántos son, esa persona tiende a dejar pasar un montón de cosas que haría de otros momentos si él en forma personal hubiese estado tenido en cuenta. Esa es la intención de levantar el rostro, para saber cuántos somos, pero además quiénes somos y qué es lo que cada uno puede dar. Dice que es notorio también que las multitudes tienen el efecto de hacer que el individuo pierda su juicio independiente y tienda a seguir a los que otros están haciendo, porque somos todos lo mismo. La Torah dice no, mente de grupo no, mente que pueda aportar cada uno en su individualidad, porque el grupo se enriquece con los matices y con las diferencias. Un buen líder va a liderar a su grupo en sus particularidades y no va a tratar de que éstas fueran anuladas o cerradas, sino que vaya adelante el grupo de personas que lo van a seguir, pero absolutamente enriquecido de lo que cada uno tiene para dar. Unas cosas son los individuos y las individualidades, y otra cosa es el individualismo. Cada uno tiene que sentirse parte del grupo con el cual está llevando adelante el proyecto, pero a la vez nunca debe ser borrada la individualidad de cada uno para que la riqueza que se puede dar en ese grupo sea la máxima posible. Ojalá que podamos caminar en ese dilema donde ambas fuerzas van a ejercerse frente a nosotros o sobre nosotros. Quizás logremos objetivos mucho más ricos, mucho más interesantes, como el Estado de Israel lo está haciendo, para bien de todos. Shabbat Shalom Umevorah.